a grabar. Y bueno, reciban muy cordial saludo y muy linda tarde en este momento, ¿verdad? Lluviosa, pero una tarde siempre especial para hablar de estadística aplicada, ¿verdad? Bueno, básicamente vamos a hablar dos temas ya de orden más administrativo antes de iniciar. El primero es que, bueno, ya por lo que resta del curso, creo que ya no vamos a dejar muchas más tareas, ¿verdad? Vamos a trabajar con las que ya hemos hecho y básicamente, pues, para enfocarnos ya directamente a la parte de predicciones y poder hacer ejercicios, pues, localizados, ¿verdad? Entonces, que sepan que ya, bueno, lo que falta, vamos a trabajar mucho en clase y los ejercicios que yo ya empiece a mandar van a estar enfocados a dos temas. Uno, a un proyecto final, digamos, ¿verdad? Que vamos a hacer. Que quiero que trabajemos, ¿verdad? En un proyecto final. Déjenme ver si alguien se conectó. Un proyecto final, digamos, ¿verdad? Que básicamente va a ser. La idea que quiero es que desarrollemos una correlación entre caudales y lluvias, ¿ok? Correlación entre caudales y lluvias, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan experimentar a modo grande, ¿verdad? La correlación entre caudales y lluvias. ¿Qué correlación puede ser, por ejemplo? Podría ser, por ejemplo, no sé, para arrancar una correlación entre el caudal promedio y la precipitación promedio. Por ejemplo, ¿verdad? Hacer una correlación de estas mes a mes, por ejemplo, y aplicarlo. O, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para estos fines, yo ya les envié toda la información que tiene que ver con los caudales. Como vieron, vamos a tener dos caudales, ¿verdad? Que son, como vimos, Río Toro, ¿verdad? Son Estación Veracruz y estación, se me olvidó cómo se llamaba la otra, pero bueno, Toro Amarillo, o Bajos del Toro, creo se llama. Entonces, todo eso ya está en la carpeta Drive que les compartí y la idea es trabajar esto, ¿verdad? A modo de proyecto final del curso. La idea es presentar esto, a modo general, digamos, la idea sería trabajar con esto la semana del jueves 5 de noviembre. 5 de noviembre, ¿ok? Entonces, por eso hemos tratado de ver correlaciones y por eso hemos tratado de ver, etcétera, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué correlaciones sería interesante buscar? Bueno, sería interesante buscar correlaciones de caudales máximos con precipitación máxima, ¿verdad? O, por ejemplo, buscar caudal máximo de Toro, ¿verdad? Correlacionarlo con caudal máximo de de Toro con Veracruz, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este tipo de correlaciones son las que vamos a buscar. Todo esto nos va a permitir que, bueno, que si yo tengo datos de una estación, poder generarlos de la otra, o así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que la estación Toro, creo, tiene pocos registros y la estación Veracruz tiene un montón de registros. Entonces, ¿cómo poder completar con la estación de Veracruz a Toro, por ejemplo, ¿verdad? O algo así. Entonces, todas estas correlaciones es lo que quisiéramos un poco ver. Y, por ejemplo, este sería un ejercicio muy interesante. Cómo tomar los caudales máximos de Veracruz y extrapolarlos a la estación Toro, por ejemplo, ¿verdad? Por decirles algo. Pero para ello, pues la idea es que ustedes experimenten con diferentes variables. Por ejemplo, si yo le adjunto a esta, por ejemplo, la precipitación máxima mensual o la precipitación mensual, ¿verdad? Entonces ya tendría los caudales Veracruz más la precipitación mensual, entonces con eso puedo correlacionar este Toro y demás. Y así sucesivamente, ¿verdad? Qué raro, me sale alguien aquí en participantes. Déjenme ver un momentito. ¿Alguien escribió en el chat o algo así? No. Ok. Bueno, entonces, básicamente,
Eso es lo que quiero ya que hagamos a partir de ahora para la semana del 5 de noviembre, trabajar específicamente en toda la digitalización de estas estaciones y la generación de posibles correlaciones para tales efectos, ¿ok? Bueno, entonces este trabajo, como todos, ¿verdad? Va a ser igual, va a ser como la tarea final, digamos, y lo pueden hacer en los mismos grupos que han estado trabajando y demás, ¿ok? Bueno, entonces para efectos Profe, generales, sí, adelante. entonces ese trabajo, la fecha de entrega sería el 5, ¿es? Si Dios lo Perdón. permite, sí, ajá, Ah, ok. si Dios Está bien, quiere. gracias. Este, por favor, nada más díganme cómo andan si esa semana todavía es la semana final de exámenes que ustedes casi se hacen locos o cómo andan, digamos, con eso. Porque lo que no quisiera yo es que, digamos, tengamos, a mí sinceramente no me gusta que las cosas les choquen mucho, ¿verdad? Es decir, preferiría que terminemos antes de que salgan con todos los exámenes finales, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera posible. Pero no sé, más bien díganme ustedes cómo anda la calendarización para el fin de semestre. Vale, profe, para fijarme y a ver Por cómo favor, si está. podemos revisar, sí, para organizar bien, porque nos quedaría nada más este trabajo, ¿verdad? Este proyecto, y nos quedaría la parte de el examen final también, que sería igual a como fue el examen anterior, ¿verdad? Y que básicamente va a ser un ejercicio muy orientado a esto, ¿ok? Profe, Sí, adelante. el segundo examen sí queda para la misma fecha que está, que es el 19 de noviembre. Sí, quedaría para la misma fecha que está. Ahora, si el 19 de noviembre coincide con la semana de exámenes finales, preferiría yo atrasarlo una semana si fuera posible para que en esa semana ya ustedes el curso ya lo tengan terminado en esa última semana, digamos, ¿verdad? No sé si ya tienen programados exámenes para esa fecha. Profe, de Eh, hecho, bueno, en mi caso la sí. semana previa más bien está más llena. ¿Ok? La semana del 5 creo que sí estaría bien, creo. Ajá. ¿Verdad? Para lo del trabajo final, pero lo de los exámenes, pues sí, esa semana yo también tengo examen, porque es creo que la última semana ya del semestre. La semana sería del 9 al 13. Esa semana tienen exámenes, digamos. Sí, profe. Ok. ¿Y les parece mucho, por ejemplo, que pudiéramos hacer la semana del 5 la entrega del proyecto y que esa misma semana hagamos el examen final, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? Día y depende qué tanto en ese examen. El examen es igual que el de la vez pasada, digamos. O sea, van a trabajar de un día, ¿verdad? Y ya lo hacen y ya se termina. Ya las últimas clases nos quedarían para, creo que después de eso habría una clase nada más y lo veríamos como para ver casos de estudio y demás temas generales, ¿verdad? A modo general. Pero un poco para ayudarles ahí a que no salgan tan atallados en la última semana. Porque yo me imagino que en la semana también del 19 van a haber otros exámenes, probablemente, o no sé. ¿Ustedes qué creen? Creo que me sirve la fecha que está ahorita, no sé La las del demás. 19, ¿ok? Está bien. Sí. Entonces, A mí quedaría, también. quedaríamos el 19, entonces, si Dios quiere. Entonces sería la entrega el 5 del proyecto, ¿verdad? Y el 19 sería la entrega, el examen final del curso, ¿ok? Bueno, entonces quedemos administrativamente por ahí. Entonces, el proyecto básicamente, ¿verdad? Va a ser esto, es decir, va a ser que ustedes experimenten en la búsqueda de correlaciones, ¿verdad? Para efectos generales. En sí, yo recomiendo al menos que hagan unas 5 correlaciones posibles. 5 correlaciones. Y aquí estamos hablando, como les digo, correlaciones, caudal, precipitación, ¿verdad? Vean que nosotros hasta ahora hemos hecho correlaciones, por ejemplo, de la lluvia anual con la lluvia mensual, etcétera, pero nunca hemos hecho una correlación propiamente de caudal con precipitación. Entonces, la idea es que ustedes experimenten esto de acá y prueben a ver cómo les funciona, ¿verdad? Esa es, digamos, la idea que para lo cual se hizo el ejercicio y está diseñado el proyecto.
Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda con eso. Para eso, pues, hay que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Hay que digitalizar todas las hojas que les envié, ordenar la información, tener los datos listos para analizar, etcétera. Entonces es mucho trabajo, digamos, previo para poder obtener los datos de estudio. ¿Verdad? Entonces ese es un proceso, digamos, normal de análisis de datos, para que lo tengan presente y pues para que lo vayan trabajando desde ya, porque si no, digamos, hay una parte fuerte que es la parte de digitalización y otra que es la parte de pensar qué correlaciones podrían haber, porque no todas les van a dar correlación, ¿verdad? Inclusive puede ser que no se correlacione ni una con otra y que no sea correlación lineal, sino cuadrática, o que sea polinomial, o que sea taca-taca, ¿verdad? Todo eso, pues la idea es que lo vayan probando, ¿ok? A ver a efectos generales cómo les puede funcionar eso, ¿ok? Bueno. Entonces, esa es, digamos, la idea de este proyecto, ¿verdad? Como les digo, ya no vamos a tener más tareas ni nada, sino que básicamente vamos a trabajar ese proyecto para que ustedes lo puedan trabajar bien y la idea es que podamos irlo avanzando, porque si no, como les digo, este es un proceso que la idea es que ustedes gasten tiempo pensando qué podría yo correlacionar. Y para poder gastar tiempo en eso, yo tendría primero que tener los datos listos. Pueden probar cosas como por ejemplo el acumulado de los caudales, la suma, etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? O sea, realmente la idea es que ustedes puedan investigar un poco sobre cómo buscar correlaciones entre distintas variables estadísticas. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente ese es, digamos, el tema que vamos a estudiar, ¿verdad? Y a efectos generales, el día de hoy vamos a ver lo que son ya métodos estadísticos de funciones logarítmicas de extrapolación, especialmente el método de Gumbel para la predicción de caudales máximos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para esto, vamos a usar básicamente los caudales que ya teníamos de la estación Río Cañas, ¿verdad? Que eran de las estaciones Líbano, Rancho Rey y Limonal Viejo de Avangares. ¿Ok? Bueno. Entonces, voy a pasarles esta información. Ya ustedes la tienen, pero se las voy a pasar nuevamente, ¿verdad? Para trabajar con toda esta parte de los métodos de Gumbel. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta parte del método de Gumbel. Pues acá en caudales Río Cañas, ¿verdad? Voy a dejar solo las informaciones que ocupamos. Y voy a eliminar esta hoja. Ok, listo. Entonces, con las estaciones Río Cañas, ¿verdad? Ya vamos a tener los caudales máximos. Okay, entonces los voy a pasar acá por el chat para que los tengan a mano. Listo, ya se ve ahí por el chat, ¿verdad? Igual voy a pasarlo por el grupo de WhatsApp, por aquello de que alguien no lo pueda descargar de la página. Ok. Bueno, mientras se conecta esto, vamos a ir arrancando. ¿Ok? Entonces, para para este caso, vamos a aprovechar lo que tiene que ver con con el marco teórico que nos provee el libro de hidrología del señor Villón, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente, ¿ok? Para ver cómo funciona el método de Gumbel. En este caso vamos a usar tanto esta estructura, digamos, estadística, ¿verdad? Y también vamos a usar el programa, pues, que él definió para efectos generales, ¿verdad? Entonces, déjenme tener a mano ya la página que vamos a usar. Los que tienen el libro, digamos, pueden consultar la página número 200. Ok, ya les voy a decir cuál. Ok, acá el método de Gumbel, página 284, ¿verdad?
donde vamos a ir repasando poco a poco cómo es que funciona este método. ¿Ok? Entonces voy a compartir la pantalla. Y los que tienen el libro la pueden revisar acá, y si no, pues básicamente la podemos hacer. Bueno, entonces el método de Gumbel lo que nos permite es calcular el caudal máximo para un periodo de retorno dado. Como ustedes observan, ¿verdad? El caudal máximo, perdón, va a estar asociado a un caudal medio, ¿verdad? A un caudal medio, que es un caudal promedio de los máximos anuales registrados. No sé si aquí eso puede observar. Entonces vean que el caudal máximo es un caudal medio de los caudales máximos registrados más las desviaciones estándar, ¿verdad? Que son constantes de una determinada tabla que vamos a ver ahí. Y también vamos a usar otras variables estadísticas como la y sub n, que es una constante, y el logaritmo del periodo de retorno. ¿Ok? Entonces, este método es sumamente importante porque me permite a mí calcular el caudal, pero además me da la opción de incluir lo que se llama un intervalo de confianza. ¿Ok? ¿Qué es un intervalo de confianza? Es algo que me hace que el caudal máximo se me incremente para efectos de suponer situaciones, digamos, que estadísticamente me afecten. Entonces, como vamos a poder ver acá, en el método de Gumbel, finalmente tenemos que el caudal máximo, ¿verdad? Va a ser el caudal de diseño, perdón, va a ser el caudal máximo más ese delta Q que corresponde con el intervalo de confianza que yo estoy analizando, ¿ok? Básicamente esa es la característica que me define este método de Gumbel establecido por el señor Villon, ¿verdad? En este libro que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, este método es sumamente importante porque realmente sí me da la posibilidad, digamos, de yo entrar no solo a la parte estadística, sino a una parte de diseño directamente relacionado a esta parte, ¿ok? Acá en esta página ustedes pueden ver toda la forma en la que se hace un ejercicio, ¿verdad? Nosotros vamos a irla haciendo pues de forma más natural, ¿verdad? Porque tenemos todos los datos tabulados, ¿ok? Y vean que ustedes que en función de estas variables, yo puedo determinar, en función de n puedo determinar y sub n, sigma sub n, y estas dos constantes las voy a usar propiamente en el análisis, ¿verdad? A su vez, el intervalo de confianza, para calcular esta raíz particularmente que es en el delta, ¿verdad? Entonces la vamos a usar de esa forma particular, ¿ok? Bueno. Entonces, básicamente este método pues es sumamente utilizado, ¿verdad? Vean que lo que nos permite es calcular caudal máximo. Vamos a tener un caudal promedio de los máximos, una desviación estándar de los caudales máximos y el respectivo periodo de retorno para efectos de los caudales máximos, ¿ok? En función, como les digo, de esta y, ¿verdad? De esta y de esta sigma sub n, que son constantes de esta tabla que está acá, ¿de acuerdo? Para el número de datos, nosotros vamos a definir y sub n y sigma sub n en función de esas características. Bueno, entonces vamos a hacer muy rápidamente para el caso del río Cañas, ¿verdad? La aplicación de ese método, ¿ok? A efectos generales. No sé si ya todos tienen la información. Yo no he podido ingresar al WhatsApp, entonces aquí está, ¿ok? Entonces vamos a ver estadística. Para pasarle los datos también de Río Cañas por WhatsApp para que podamos trabajar con eso. ¿Okay? Listo. Bueno, entonces ahora sí. Entonces vamos a ir poquito a poco para, en general, determinar cuáles son las características de cada sitio. ¿Okay? Bueno, vamos a aplicar este método para estas tres estaciones que son, como hemos mencionado, Líbano, Rancho Rey y Limonal Viejo de Avangares. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular para la estimación de este método? Como mencionaba el texto, ¿verdad? Vamos a mostrar todo otra vez. Como mencionaba el texto, entonces yo lo primero que necesito calcular necesito el caudal M, que es el caudal promedio de los caudales máximos, ¿verdad? El número de registro, ¿ok? Voy a necesitar también el sigma sub Q, que es la desviación estándar de los caudales, ¿verdad?
Y voy a ocupar estas dos variables estadísticas respectivas que estoy analizando. ¿De acuerdo? Básicamente, voy a calcularlo de esa forma. ¿Ok? Bueno, entonces, hagámoslo para ir ejemplificando cómo es el cálculo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí promedio, desviación, ¿verdad? Vamos a ponerle n. Y las otras dos variables que ocupo son y sub n y sigma q. ¿Okay? Y sub n y sigma q. Que estas dos variables, como mencionábamos, se van a leer directamente de la tabla. ¿Okay? Entonces, el promedio básicamente lo vamos a leer de acá. ¿Okay? Lo vamos a leer de ahí. Promedio, disculpen, me equivoqué aquí. Entonces, en este caso serían 155, en el otro 339 y en el otro 132. ¿Ok? Podemos hacerlo para todas. Vean que las áreas de ellas son diferentes, ¿verdad? Entonces es esperable que a mayor área, mayor caudal, ¿verdad? La desviación, entonces, se calcula igual. Sería desbest, básicamente, desbest. Y vamos a calcular estos números. Vean que hay una desviación altísima, ¿verdad? Por eso estas distribuciones no son normales, digamos. De hecho, la fórmula es muy clara en la muestra, ¿verdad? Donde nos dice que esto es una distribución de orden logarítmico, ¿ok? El caudal máximo es 100% logarítmico, por eso responde a una distribución tipo Gumbel, ¿verdad? En términos generales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por ahí andamos. La n, ¿verdad? Entonces, para el caso número 1, la n va a ser de 29, ¿ok? Para el caso número 2, va a ser de 24, ¿verdad? Y para el caso número 3, va a ser de 23, ¿ok? Ahí estaríamos, ¿de acuerdo? Profe, Sí, adelante. una pregunta. ¿Para esos Sí. cálculos se tiene que agarrar también el área? No, yo estoy agarrando el área. Creo que sí, no estoy seguro. Sí, Sí, sí. correcto. Estoy agarrando el Ah, área. ok. Muchas gracias, Humberto. Buena Bueno, apreciación. En efecto, estoy agarrando el área. Y curiosamente, como el área es de un orden de magnitud similar, entonces, sí, no es todavía, mucha la diferencia. todavía peor, ¿verdad? Todavía más probable iba a ser el error estadístico. Entonces, muchas gracias ahí por la, entonces, inclusive esto sería un año menos, ¿verdad? Sería 28, 23 y 22. De acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Ahora, ya que tenemos los datos, nos vamos a ir a leer la Y. Entonces la Y lo mejor que podemos hacer es copiarla directamente aquí. ¿Ok? Copiarla directamente aquí. Entonces, copiémosla a la par del Excel para leerlo directamente, ¿verdad? Hacer la grandota mejor para leer bien. Démosle edición, realizar una vista instantánea y la vamos a copiar de aquí. Bueno, ya no se pudo. Ni modo, ahora hay que copiar la pequeñita. Ok, entonces la vamos a copiar acá. Y la vamos a pegar acá en para tenerla a la par, para hacer una lectura más ágil de todos los datos. ¿Okay? Bueno, entonces la tenemos por aquí. Y eso nos va a permitir leer de manera directa los datos que estemos buscando. ¿De acuerdo? Vean que todo eso va en función del valor de n. ¿Ok? Entonces, a mayor n, las variables van a ser diferentes. ¿Verdad? Entonces, en nuestro primer caso, el valor de yn, ¿verdad? Esto no era sigma q, sino era sigma n, perdón, me equivoqué. Entonces, para 28, ¿verdad? Va a ser yn.5343
Y el sigma va a ser 1.10.47. Perdón, 1.10 con 47. ¿Ok? Ahí tendríamos ese valor que básicamente se observa de acá directamente de la tabla, ¿verdad? El primer caso son 28 años, entonces lo vemos acá. Disculpen. El segundo caso son 23. Entonces copiamos igual el dato, ¿verdad? En el caso de 23 son 0.5283 y 1.0811. ¿Ok? Vean que básicamente la fórmula con este sigma n lo que hace es o amplificarme o disminuirme el valor de del sigma entre el sigma q, ¿verdad? Es decir, las desviaciones lo que hace es o amplificármela o hacérmela un poco más pequeña, porque esto va a depender si yo tengo mucha desviación o poca y si tengo muchos o pocos datos, ¿verdad? Entonces lo que es como un factor de protección ahí para la estimación. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es estimar caudales ya con periodos de retorno altos y todo esto pues definitivamente representa obras, dinero, costos y demás. Y es muy riesgoso uno pues tomar valores que no sean protegidos por un diseño particular. ¿Okay? Bueno, en el caso de 22 años son 0.52, ¿verdad? 68 y 1.07, 54, ¿ok? Entonces ya tendríamos los datos ahí finales, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a calcular con todo esto, como mencionábamos, ¿verdad? Era era básicamente esta fórmula de acá, ¿verdad? Que vamos a copiarla también aquí para tenerla a mano. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos realmente todos los datos ahí. Entonces vamos a decir que Q máximo, ¿verdad? Q máximo va a ser igual a, para cada una de las series, va a depender del periodo de retorno, ¿ok? Entonces nosotros podemos ir poniéndole aquí los respectivos datos. Podemos ponerle aquí 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 50 y 100 años, digamos, ¿verdad? Entonces pongámosle aquí T en años. T en años, ¿verdad? Y entonces ahí ya ahora sí hacemos el cálculo. Entonces, para 2 años sería el caudal promedio, ¿verdad? Menos la desviación del caudal dividido entre la desviación sub n por, ¿verdad? Por y sub n, ¿verdad? Menos logaritmo natural de el caudal en este periodo de retorno. Y creo que me falta solamente una de estas, ¿ok? Entonces vamos a ver, me equivoqué, esto aquí. Y listo. Entonces ahí vean que ya vamos completando las series, ¿verdad? Tengo que fijar este de acá, ¿verdad? Fijo este, fijo este, fijo este y fijo este. Y que cuando baje, entonces el caudal se me vaya amplificando de acuerdo a esta característica, ¿ok? Entonces vean que ya construí una serie de caudales, propiamente yo, construida como tal, ¿de acuerdo? Y esto me permite hacer el modelo. Entonces, esto sería el caudal máximo según modelo Gumbel, ¿verdad? Gumbel. ¿Ok? Por aquí lo tenemos ya. Entonces, podemos hacer lo mismo para la otra serie. ¿Ok? Únicamente tenemos que mover todas estas variables para acá. Y esta para acá. ¿Ok?
Entonces ya lo tengo por ahí. Vean que en 100 años ya se me va a 1500 casi. Y podemos hacer lo mismo para esta otra serie. ¿Ok? Entonces, otra vez ajustamos acá. Vean que cada una de las series va a tener sus respectivos yn y sigma n, que va a estar basados en el número de datos que yo tenga. ¿Ok? Denme un minutito nada más. Denme un minutito, chicos. Ok, entonces continuando, básicamente cada uno de estos respectivos esquemas, ¿verdad? Nos ha generado los caudales máximos para distintos periodos de retorno. Bueno, entonces ya tenemos esto por acá en el caso del caudal máximo. Vean que esto es una variable inminentemente estadística, ¿verdad? La generación del caudal máximo para el caso de Gumbel. Ahora, vamos a ver cómo se relaciona estos modelos de caudales máximos con los caudales reales que tienen las distintas series, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso del caudal real de la estación Líbano. Entonces, vamos a ver el caso de Líbano. Pongámoslo acá arriba. Líbano, ¿verdad? Entonces, ¿quién me quiere recordar cómo calculaba uno los periodos de retorno para un proceso de caudales máximos con lo que vimos al principio del curso? ¿Cómo saber cuál era el periodo del retorno asociado a un determinado caudal máximo? Por ejemplo, ¿cómo hacía yo para darle periodo de retorno a esta serie de caudales? Ordenaban de mayor a Muy menor bien. primero. Excelente, excelente. Entonces, lo ordenamos de mayor a menor sin el área, ¿verdad? Solo los caudales. Entonces, vamos a ordenar de mayor a menor sin el área los caudales, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar este nuevamente, ¿verdad? Bueno, podemos, a mí a veces me gusta dejarle el año para ver cuál año fue el mayor. Entonces, excelente, tal como nos dice Humberto, lo ordenamos de mayor a menor. Columna H de mayor a menor, ¿ok? ¿Qué más? Sigamos, Humberto. Luego hay que calcular el número de ocurrencia, bueno, poner el número de ocurrencia Ok, de los perfecto. datos. En este caso, N es de, ya lo averiguamos aquí, ¿verdad? Era de A la 28. cantidad de datos. Excelente. ¿Qué más? Ahora sí. Entonces sigue el N pequeño, ¿verdad? Ajá. Que sería 1, 2, ¿verdad? Etcétera. Hasta llegar a 28. ¿Qué más? Luego hay que sacar la probabilidad que era n Muy bien. minúscula Excelente. dividido entre n mayúscula más 1. Muy bien. Excelente. De N más 1. Excelente, Humberto. Entonces aquí tenemos la probabilidad. Y ahora el periodo de retorno sería. 1 dividido entre la probabilidad. Muy bien. Excelente. Perfecto. Entonces, por ahí tenemos ya nuestra serie de periodos de retorno y de caudales máximos, ¿verdad? Nosotros recuerden que esto fue lo que vimos. Creo que aquí cometí un error porque tengo que darle a este. No sé si está bien. Este es el error que tengo que darle F4 aquí, ¿verdad? Para que quede fijado. Perfecto. Excelente. Entonces, vean que ya tenemos listo esto, ¿verdad? Entonces, vean que por aquí a un lado tenemos la serie de datos estimada, predicha, predicción, recuerden la palabra, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una serie predictiva. Y esta otra de acá es una serie real, ¿ok? Real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a comparar la serie predicha con la serie real, a ver qué tan real está nuestro modelo de Gumbel en relación al modelo que tenemos en la predicción de datos a partir del caudal. Y esto es lo que le permite a uno comparar si lo que uno hizo está bien o está mal. ¿Okay? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es un gráfico, ¿verdad? Muy sencillo. Insertar gráficos, ¿verdad?
Entonces vamos a poner este gráfico aquí. Y le vamos a seleccionar los datos. Entonces, este gráfico lo que va a tener es, muy bien, va a tener, vamos a modificar esta serie, va a ser, el nombre de la serie va a ser Gumbel, ¿verdad? Los valores de X van a ser estos. Y los valores de Y van a ser estos de acá, que son los que yo estimé mediante la serie de Gumbel. Y ahora vamos a agregar otra serie que va a ser datos reales, ¿verdad? El eje X va a ser este periodo de retorno y el eje Y va a ser los caudales medidos y determinados en campo. ¿Okay? Entonces tenemos aceptar, aceptar. Entonces vean qué cosa más interesante. Justamente acá se observa cómo se, digamos, cómo se acopla la serie de Gumbel con la serie de caudales medida en campo. ¿Ok? Y vean que en algunos puntos se sale. Recuerden, en algún momento nosotros conversamos qué pasa si yo borro un punto, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que yo borro este puntillo del 337. Si será una buena idea o no. Pero bueno, chicos, vean ustedes qué importante, ¿verdad? Que ya podemos predecir a futuro cuánto más va a extrapolarse esto a modo general. ¿Okay? Vamos a hacer un último ejercicio. Y no es un ejercicio, sino una comparación. Entonces, esto se llamaría Gumbel versus datos reales. ¿Verdad? Entonces, este Gumbel versus datos reales, básicamente lo que vamos a hacer es averiguar si, por ejemplo, si yo uso una distribución logarítmica normal para esta distribución, ¿cómo se comportaría en términos de el Gumbel? Entonces le vamos a agregar una línea de tendencia que sea logarítmica, ¿verdad? Y vamos a extrapolarlo en el futuro hasta, no sé, pongámosle 50. Vamos a ver si se extrapola bastante. Ok, 50, pongámosle 60. 60 años. Ajá. Ok, entonces, vean qué interesante que ya nos damos cuenta que si yo simplemente quiero extrapolar a futuro la línea de caudales, no puedo hacerlo mediante una distribución logarítmica normal. ¿Por qué? Porque vean que a nivel estadístico existe una diferencia notoria entre lo que es este azul, que es Gumbel, ¿verdad? Recuerden que este azul es Gumbel, y este sería este logarítmico. ¿Okay? Entonces vean que esto de acá representa un importante problema a futuro. Y el futuro, recuerden que yo de aquí en adelante es donde estoy haciendo predicción. ¿Por qué? Porque de aquí para atrás sí tengo datos. De aquí en adelante no tengo los datos. ¿Okay? Entonces los estoy produciendo, los estoy generando para el análisis respectivo del diseño de obras. Vean, por ejemplo, que si a mí ya me piden un diseño en 100 años de retorno, yo ya tengo cuál podría ser el valor de análisis. Y bueno, no sé qué les parece esto, ¿verdad? Realmente es algo muy interesante el hecho de que uno pueda, sin tener datos, poder hacer estimaciones a futuro de una variable tan importante como es el caudal máximo diario. Esto aplica también, recuerden, para la precipitación máxima diaria, ¿verdad? Y pues básicamente esto nos va a ayudar muchísimo a obtener datos generales sobre estas variables respectivas. Por ejemplo, sería muy interesante hacer una correlación entre la precipitación máxima diaria y el caudal máximo diario para una determinada cuenca, ¿verdad? Poder correlacionarlo y ver si a futuro se comportan similares, parecidos, ¿verdad? Etcétera. ¿Okay? Pero sí, adelante. Esto entonces aplicaría para los que respondan a Gumbel, entonces. Correcto, exacto. Este método predictivo básicamente responde a Gumbel porque justamente nosotros lo estamos ajustando y obligando a estimar, digamos, los caudales futuros con Gumbel, ¿verdad? Algo que me gusta a mí ver de este gráfico también y que espero que ustedes también lo aprecien es cómo los caudales se van aplanando en el tiempo, ¿verdad? Es decir, los caudales no crecen indefinidamente hasta, no es como al principio. Vean que al principio el caudal va disparado y después ya se empieza a aplanar un poquito.
Pero vean que, por ejemplo, si yo tomo periodos de retorno ya de 20 años, esto sería casi 400, digamos, y vean que la máxima que estamos encontrando es casi que de 500. Entonces, vean que son cerca de un 20%, lo que crece un caudal de 20 años de retorno a 100. Pero resulta que cuando yo voy de 5 años, que es como aquí, hasta 20 años, el caudal crece exponencialmente, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan al principio una clase que hablamos sobre cuál debería ser el periodo de retorno de las obras, ¿verdad? Que muchas veces uno pensaba que 5 años estaba muy poco cubierto. ¿Por qué? Porque el caudal para 5 años es muy bajo, ¿verdad? Ya para 20, 25 años el caudal tiende ya a ser bastante alto, digamos. Ya de eso hasta llegar a un valor máximo de 50, 100 años, ya la diferencia es muy poca, ¿verdad? Pero bueno, muy poca relativamente, ¿verdad? Porque en general 100 metros cúbicos por segundo realmente es una cantidad de agua exageradísima. ¿Ok? Bueno, excelente. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto. La idea con esto entonces sería que ustedes puedan hacer los tres, ¿verdad? Comparar Líbano, Rancho Rey y Limonal. Y que puedan comparar el método de Gumbel, ¿verdad? Con la medición de las estaciones originales, ¿verdad? A ver cómo se ve la correlación. ¿Para qué hace uno esto siempre? Bueno, uno hace esto justamente para ver si la serie de Gumbel está muy despegada o cerquita de los datos reales. Porque recuerden que la serie de Gumbel es una serie teórica, ¿ok? Teórica. Es decir, no es real, ¿verdad? La serie real es esta. La serie Gumbel es teórica, que está basada únicamente en una ecuación en función del periodo de retorno y de estas variables estadísticas que calculamos en este ejercicio, que son el caudal promedio, que obviamente va en función de los datos, pero es un valor único. La desviación, que es un valor único, ¿verdad? Y estos estadísticos que se leen a partir del número de mediciones y el periodo de retorno. Entonces vean que finalmente la ecuación de caudal máximo no es una ecuación, no es más que una ecuación que va en función del periodo de retorno de que yo quiero determinar para efectos generales. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda. Si se nota bien clara la diferencia entre lo que es los datos reales y la estimación mediante Gumbel. Bueno, entonces, básicamente, este tema nos introduce muy bien, ¿verdad? A la parte de predicciones. Uno puede predecir caudales, puede predecir precipitación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden aplicar este tipo de métodos a cualquiera de las variables de máximos que hemos estudiado en el curso. Y como les digo, ya de esto, pues de manera general, ya no vamos a dejar tanta tarea, ¿verdad? Pero esto ustedes sí se lo van a aplicar a la investigación del proyecto que vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar al proyecto, ¿de qué forma? Bueno, de la forma para determinar caudales hasta 100 años de retorno. ¿Ok? Entonces, ustedes al proyecto, además de hacer todas las correlaciones, van a determinarle caudales de hasta 100 años de retorno. ¿De acuerdo? Para efectos generales. ¿Ok? Y con eso vamos a aplicar lo que es el método de Gumbel. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué podríamos también esperar? Podríamos esperar también la precipitación máxima mensual. ¿Verdad? La precipitación máxima mensual no es una variable hidrológica que sea como, ¿qué sería? Como algo catastrófico, ¿verdad? Pero sí podría ponernos en una situación compleja en términos de determinar, digamos, cuánto es lo más probable que uno pueda esperar en un mes de lluvia para efectos de medición de algún fenómeno. Recuerden que a nivel de cuencas, lo que más importa como impacto hidrológico es la precipitación máxima diaria.
porque es lo que provoca inundaciones realmente formales, ¿verdad? Pero la precipitación máxima mensual es una variable que no ha sido tan estudiada, pero que también puede aplicársele este tipo de correlaciones, ¿verdad? O la precipitación máxima también anual, ¿verdad? Podrían valorarlo, ¿ok? Sin embargo, la precipitación máxima anual no es, digamos, como la precipitación máxima diaria. En realidad, la precipitación máxima diaria es la precipitación máxima diaria anual. Entonces, esta variable realmente es casi como el caudal máximo anual, ¿ok? En términos generales, ¿verdad? Pero bueno, todo esto, la idea es que vayamos aprendiendo a cómo interpretar variables y cómo trabajarlas y cómo procesarlas también. Entonces, básicamente, pues, esta clase, esa es la idea, ¿verdad? Y en términos generales, pues yo espero que puedan trabajarlo de forma concreta para aplicarlo tanto al proyecto como a la elaboración final de los productos del curso. Y bueno, con esto pues estaría terminando la clase de hoy, ¿verdad? Quien quiera, ya todos tenemos el libro, entonces quien quiera puede repasar más a detalle el método de Gumbel. Y no sin antes terminar, quería decirles que en el hidroesta, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar el método de Gumbel acá. Entonces, ustedes pueden cargar los caudales, inclusive les calcula todo, y podrían revisar si toda la modelación que hicimos en Excel está correcta también, ¿verdad? Entonces, ustedes acá también pueden aplicar el método de Gumbel a efectos generales. Entonces, los que quieran pueden practicar lo que hemos visto y usar el hidroesta para generación de resultados a partir del método de Gumbel, ¿ok? Con toda confianza. Como vieron, básicamente hay que entrar acá en el hidroesta, donde dice caudales máximos, y Profe, no aplicar. está compartiendo, creo. Ah, disculpa, nuevamente. Entonces, en el hidroesta, como les mencionaba, entonces, uno básicamente, en la página principal, ¿verdad? En el hidroesta, acá aparece, en la página de caudales máximos, aparece método de Gumbel. Entonces, uno básicamente, ya como aprendimos la vez pasada, le carga los datos, ¿verdad? Abre los archivos y aplica el método, ¿verdad? Y ya. Ahí le va a dar el caudal máximo, etcétera. Y para los distintos periodos de retorno que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, los que quieran practicarlo, lo podemos hacer. Uno acá únicamente lo que hace es poner el periodo de retorno, 50 años, 20 años o lo que quieran, y con eso obtiene el resultado de el método que queremos aplicar, ¿ok? Por si quieren practicar, esto se los va a dar directamente el cálculo del método de Google, como les digo. Bueno, entonces ahora sí, ya con esto pues quedamos listos, ¿verdad? Con temas de método de Gumbel y ya ustedes quedan preparados también para la parte de estimación de caudales futuros y la parte de predicción, que esto es algo muy importante dentro de la hidrología estadística, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta. Les recomiendo practicar esto que acabamos de hacer con el hidroesta para efectos de que puedan obtener resultados también comparables, ¿verdad? Tienen que darles lo mismo, pero para efectos también de que puedan aplicarlo porque pues rápidamente ahí lo pueden calcular de forma directa, ¿verdad? A modo general, ¿ok? Bueno, entonces creo que quedaríamos por ahí. Si no tienen ninguna duda, entonces quedaríamos con eso. Porfa, cualquier duda, siempre escríbanme por el chat o cualquier cosa. Y por favor, vayamos avanzando con el tema del proyecto, que es algo importante y pues que es algo que nos va a ir terminando toda la parte de los contenidos del curso. Profe, Sí, adelante, Humberto. ahorita estaba hablando con Génesis, ¿verdad? Y bueno, con lo de las fechas, iba a preguntar por qué nos acabamos de fijar que, bueno, nosotros tenemos al día siguiente del examen, tenemos otro examen y es de hidrogeología y son exámenes así parecidos que hay que darle todo el día, ¿verdad? Ajá, el Entonces, 19. el suyo es el 19, creo es, ¿verdad? Sí, el 19, ajá. Y el de nosotros es el 20 también, el de hidrogeología. Entonces era para preguntar a los compañeros que están aquí y a usted también que si tal vez le parecía intercambiar las fechas. Digamos Ajá. que el proyecto se entregara el 19 y el examen fuera el 5, creo que es.
pero No me sirve. No te sirve. Tengo examen el 17 y el 18. Y el 19 el de prueba también. Pero eran las mismas fechas que estaban, nada más que al revés las cosas, o igual no te sirve.